Amigos y apreciadísimos colaboradores. Esta serie de videos que hoy, de alguna manera va a comenzar, debería haberse estrenado en diciembre, porque todavía me falta algo de investigación y actualización y el trabajo de ordenarlo todo para convertirla en algo presentable. Pero los eventos espantosos de estos últimos días, los eventos espantosos en Israel y en Palestina, y el hecho de que no se han detenido y hasta pudieran escalar en intensidad, me obliga por lo menos a adelantar lo que iba a ser la introducción a la serie. Y esto es lo que haré en este capítulo, que va a ser como una especie de preámbulo o abreboca al resto de la serie. Bueno, este capítulo, que por razones no solo de tiempo, sino de riesgo de censura, no va a contener gráficos ni videos de apoyo, es el primero de una serie que supuestamente va a estar dedicada al Medio Oriente, tema que me han pedido mucho y desde hace mucho tiempo. Pero esto será verdad hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque pienso concentrarme sobre todo en el Estado de Israel y en la ciudad de Jerusalén. Aunque no dejaré de lanzarme alguna que otra incursión bordeando el Mediterráneo, desde Siria hasta Libia. El porqué de esta decisión ya la entenderán, porque es en esa zona, más allá de las distorsiones, los desastres y la corrupción endémica que los países avanzados de Occidente dejaron como herencia imborrable después de la supuesta descolonización en todos los países del Medio Oriente, cuestión de la que no se salva Israel, pero por razones un poco distintas. Bueno, es en esa zona donde se da un fenómeno único, particular, muy anormal, demasiado anormal, que se llama Israel. Estamos en presencia de un Frankenstein armado en forma peculiar. Eso es Israel, que es muy del mundo en que vivimos y al mismo tiempo se encuentra fuera de este mundo. Las dos cosas a la vez. Y esto se puede decir porque en la fabricación de este estado Frankenstein, desde el principio hay muchas intenciones escondidas, más allá de las públicas, de las ya conocidas, y las sigue habiendo, y al parecer siguen siendo estas intenciones ocultas e inconfesables las verdaderamente importantes, mucho más que la de proporcionar un hogar nacional a los judíos dispersos por el mundo. Amigos, es tan serio lo que se piensa hacer con Israel, que allí se concentran algo más que intereses espirituales, religiosos, estratégicos, geopolíticos, además de los económicos, porque también hay muchos intereses ocultos y ocultistas, difíciles de definir. Algunos los descalifican como intereses pseudo espirituales o pseudo religiosos. Sí, hay de eso, pero no solo eso. Otros hablan de intereses o intenciones muy prometeicas, incluso luciferinas, y para mí aciertan plenamente. Pero en este caso nos tocaría hablar sobre asuntos realmente secretos sobre los cuales se desconoce todo o casi todo. Sí, uno habla de lo luciferino y ya, hasta ahí llegó todo porque no sabes nada. No, es imposible que tú puedas saber algo sobre eso. ¿Eh? Y esa es la razón por la cual a mí, en cambio, me interesan las intenciones
o intereses expresados por los grupos mesiánicos, que trascienden el plano de la realidad material y su campo de acción y se extienden desde el Israel del pasado hasta el Israel del futuro, y es que llegase a quedar algo de Israel. Y la otra razón por mi interés hacia los grupos mesiánicos que tienen todos sus objetivos puestos en Israel está en que se trata de grupos que poseen gran fuerza económica y política, tanto como para ser capaces de influir y hasta determinar la geopolítica que el imperio atlantista angloamericano debe seguir en la región, hasta el punto de que más de una vez se ha observado una conducta realmente insólita de sumisión de los Estados Unidos hacia el Estado de Israel, como si tuviese un poder especial, una potencia o potestad exclusiva para hacer cosas que ninguna otra nación del planeta, a ninguna otra nación del planeta, le serían permitidas. Y la misión de estos grupos mesiánicos se encuentra totalmente enfilada hacia el futuro. Mejor dicho, hacia el final de los tiempos. Lo que pasa es que preparar ese futuro, el cual debería desenvolverse dentro de un marco escatológico, que incluso para ciertos grupos modernistas debe ser humanamente impulsado y provocado, y hacer convivir todo esto con religiones y sectas, donde cada quien tiene su historia y su tradición y sus escrituras sagradas, no es cosa fácil. De hecho, es imposible. Y eso hace que todo sea más interesante aún, porque se trata de algo que no se puede solucionar. Solo se podrá solucionar con un desenlace violento, apocalíptico. De hecho, entre todos estos grupos mesiánicos, grupos geopolíticos, sectas y tendencias, no ocurre convivencia alguna digna de ese nombre, porque se trata solamente de una tregua recelosa. De hecho, Israel desde siempre, desde la antigüedad, ha sido un campo de batalla entre facciones que no cesa de tener acción, incluso dura y violenta, todos los días. Y estos grupos modernos que tienen intenciones muy ambiciosas, que no necesariamente coinciden con las religiosas y tampoco con las tradicionales, porque de paso se trata de mesianismos geopolíticos con objetivos de dominación global, todo esto que les estoy describiendo no solo afecta a todo el país de Israel, afecta a toda la región y la afecta constantemente. Pero la realidad es que esta concentración de fuerzas, tanto del plano material como del intermedio y con planos superiores, que fue en Israel donde hicieron contacto con su creación, esta acumulación en realidad afecta a todo el planeta, impide su funcionamiento normal, sabotea su bienestar y de paso, y esto es lo peor, al ver las patologías y perdiciones envueltas, todo esto va a marcar su destino final, llegado el momento. Señores, los asuntos y conflictos complicados e interminables del Medio Oriente son siempre de total actualidad, de una actualidad tan permanente y machacona que incluso se corre el riesgo de uno quedar insensibilizado hacia lo que parece ser una terca y patológica repetición, a la cual no le vemos un final, sin comprender que precisamente este conflicto sin fin, sin final posible, así debe ser. Fue concebido para ser así, no es accidental, porque está 100% basado para desenvolverse exclusivamente entre operaciones caos y operaciones de estrategia de la atención. Todas practicadas en forma sistemática y profesional.
las cuales deben ser constantes y no parar, porque esto es lo que conviene a ambas partes. Mejor dicho, esto es lo que conviene a todas las partes. Por ejemplo, esto que estamos viviendo ahora con los ataques terroristas de Hamas contra Israel y la infaltable respuesta violenta de Israel, bueno, ambos necesitan que esto no se detenga. Puede haber treguas, pero paz definitiva nunca. Y lo mismo pasa cuando atacan con cohetes y misiles desde Gaza hacia Israel y los israelíes se responden con sus sistemas de defensa y sus represalias. Lo que pasa es que lo que se está dando en estos momentos es una variante muy sorprendente, un teatro muy bien montado, cuyas verdaderas razones ya las iremos descubriendo conforme este conflicto se vaya desenvolviendo y desarrollando y tomando forma y dimensión. Y si llegase a ocurrir una tregua, no se la crean, va a ser solo una pausa para preparar algo peor, te los aseguro. De todos modos, el principio sigue siendo el mismo, y es por eso que asistimos a una repetición incesante que ambas partes necesitan para justificar su existencia, pero sobre todo para justificar la existencia de quienes están detrás de esta determinación de seguir con la locura y no parar, incluso aumentando la intensidad, el drama, la injusticia, la violencia, la insensatez, el odio. Es una mezcla que debe realimentarse y nunca disminuir. Más bien debe aumentar y crecer hasta obligar a la intervención divina. Porque hay un objetivo en el futuro. Y ese objetivo en el futuro es una guerra especial que, por sus características, deberá acelerar el final de los tiempos y todo lo que en el final de los tiempos debe suceder, incluyendo el regreso de Cristo y la aparición del Mesías judío y la incursión del anticristo. No sabemos si parodiando al Mesías cristiano o al judío o a los dos, llevando la fase delirante al paroxismo y provocando que por fin la guerra escale hacia lo que debería ser el Armagedón final. Y para llegar a este punto, la labor sagrada consiste en acelerar el conflicto, acelerar la confrontación, el odio, la intolerancia, la discordia, el terror, las atrocidades y las injusticias. Y todo esto debe ser suministrado en dosis crecientes. Y aunque a usted le parezca una locura, esta es ni más ni menos la intención de este plan que es verdaderamente luciferino. Y no hay uno solo, sino que hay varios, todos centrados en Jerusalén, sobre todo en la explanada del templo, allí donde antes se encontraba el templo sagrado, el segundo templo, el que fue tumbado en el año 70. Y todos estos planes son de naturaleza mesiánica. Y todos son, obviamente, de naturaleza escatológica, o sea, tienen que ver con el final de los tiempos, porque todos necesitan incitar, animar, estimular, acelerar la activación del apocalipsis, con toda su secuencia de actos decisivos y finales, tal como los describen los libros sagrados, y digo libros sagrados, porque aquí no solo hablamos de la Biblia, del cristianismo, sino también del judaísmo y del islam y sus respectivos libros. Y lo que está escrito en esos libros con respecto al final de los tiempos son diversas escatologías en juego,
y en cuyo desarrollo se parecen mucho entre sí. Pero hay grupos, diversos grupos, que tienen la suya, una variante moderna o modernizada, que no solo actúa aquí en la tierra, sino que invoca una acción divina. Bueno, amigos, voy a detenerme por un momento porque tanta carne en el asador apaga la brasa. Solo les digo que esta es la parte de lo que pasa en el Medio Oriente, de la cual nunca se habla. Está prohibido hablar de esto, señores, está prohibido. Por lo tanto, de nada sirve ver y volver a ver una y otra vez lo que pasa en el Medio Oriente, siempre escuchando la misma nota doliente de rechazo a la violencia, invocando la paz, implorando treguas. Si usted no tiene idea de lo que realmente está pasando, porque la información no pasa de ser un relato superficial que sobre todo sirve, y me van a disculpar, para rellenar los noticieros y crear polarización fuerte en la opinión pública, polarización que siempre es muy provechosa. Bueno, entonces vamos a comenzar o a tratar de comenzar, aunque no será fácil saber por dónde comenzar, ni cómo hacerlo, ni por dónde proseguir. Tampoco sé muy bien cómo presentar los demás factores, cómo encuadrarlos sobre todo y cómo relacionarlos, ¿no? Porque hay algunas relaciones que son bien extrañas y hay algunas que son incomprensibles y hay muchos elementos irracionales y chocantes. Por eso la dificultad que tengo que enfrentar con esta serie, ¿no? Pero espero que al final la tortilla salga más o menos comestible. Y en la medida que yo les pase tajadas de esa tortilla, ustedes sentirán como los periodistas, los expertos, los especialistas sobre el Medio Oriente de toda la vida, no han hecho otra cosa sino engañarlos, estafarlos, despistarlos y orientarlos siempre hacia el lado equivocado, sin nunca profundizar, cuidando mucho que el factor ignorancia no experimente la menor disminución. Bien, comencemos por el título, La Guerra del Templo, que es el título de Gianluca Marletta, este que tengo aquí. Espero que se vea bien en la pantalla. Libro. No sé si lo estoy poniendo bien. Este es el libro, este que tengo aquí, y por lo tanto paso de una vez a presentarles al inspirador de todo este trabajo. Agradezcanle a él todas las revelaciones que van a escuchar. Pues bien, Gianluca Marletta nació en Roma hace 52 años. Es un graduado en Historia Medieval en la Universidad de Roma y en Ciencias Religiosas en la Pontificia Universitas Lateranensis, mejor conocida como la Universidad Lateranense o la Universidad del Papa, como la bautizó San Juan Pablo II. Gianluca es profesor de Historia de las Religiones y además es conferencista y ensayista que se ha destacado con libros sumamente interesantes sobre temáticas histórico-religiosas y antropológicas. Y como siempre, abajo en el texto descriptivo encontrarán todas las referencias bibliográficas. Siempre que hable de un libro o hable de un video, siempre abajo encontrarán el link o la referencia para conseguir el libro o el video. Bueno, sin lugar a dudas, si hay algo que caracteriza a Marletta es que no solo su obra, sino él mismo se encuentran impregnados de una espiritualidad profunda e intensa, que se conjuga perfectamente con un rigor ejemplarmente severo
en el conocimiento que transmite, sin jamás caer en la tentación de convertirse en una especie de gurú, saberlo todo, o guía espiritual. Pues Marletta no quiere saber nada de eso. Él es un estudioso, serio, es profesor y padre de familia, y al mismo tiempo un pensador de verdad. Y cuando se es un estudioso o un pensador y se tiene moral y se tiene honestidad, el resultado no es un gurú o un maestro guía cósmico. No, es todo lo contrario. Es alguien que te enseña a ver y a distinguir poco a poco la verdad de la mentira, a distinguir la complejidad de la existencia y a distinguirla del conspiracionismo que solo sabe poner a danzar tramas cazadoras de bobos, para no hablar del conspiranoico, que para él todo se reduce siempre más o menos a una única causa, que es siempre la misma y en todos los tiempos. Y que yo digo que son como aquellos caballeros del siglo XIX que ante los primeros automóviles pedían a los choferes abrir el compartimiento de adelante o el de atrás para descubrir dónde se encontraba el caballo escondido. Esos son los conspiranoicos. Marletta siempre nos habla de penetrar los sentidos metahistóricos de lo que ocurre en Israel. Y uno de los aspectos particulares más profundos es el aspecto sospechoso, equívoco, incierto desde el punto de vista psíquico de las fuerzas que actúan en esos parajes. Porque estamos hablando de lugares y recintos sagrados. Por lo tanto, hablamos de fuerzas espirituales tanto en el ámbito cristiano como judaico e islámico. Y ahí a esta circunstancia inquietante debemos sumarle una fuerza maligna que en diversos textos sagrados constituye el campo de los amigos de Shaitán o las legiones de Satán. Y también está muy importante el campo de la contratradición, el de la contraespiritualidad y también el de la contrainiciación, como afirmarían ciertos maestros espirituales, los verdaderos. Y todo eso confluye en Israel y especialmente en Jerusalén. O mejor dicho, confluye especialmente en Jerusalén. Y todas estas fuerzas ocultas siempre se encuentran maniobrando en todo momento histórico en esa ciudad. Y no se apartan nunca de ciertos sitios, porque los impregnan. Y desde luego, faltaría más, hay una representación humana. Sí la hay, pero estamos hablando de poquísimos personajes, porque una cosa son las legiones, siempre subalternas, pero estas entidades son otra cosa. Y digo entidades porque creo que más que humanos son entidades, porque es difícil encuadrarlos en alguna categoría formal, pero su influencia se extiende desde el campo religioso espiritual hasta el campo político, geopolítico y hasta el campo militar. Y esta influencia se concentra en la realización de un proyecto muy bien definido de construir un nuevo mundo, un nuevo cosmos, donde la espiritualidad ha sido barrida del ámbito de lo humano en todas sus expresiones y manifestaciones, donde todas las religiones que conocemos deben desaparecer, porque la meta es el mundo nuevo, con un hombre nuevo y con un nuevo Dios también. Y ese hombre nuevo no será como el actual, será como si se tratase de una nueva criatura, o rumbo a convertirse en una nueva criatura o especie. Ahora bien, se afirma que el Estado de Israel es una entidad sionista, creada por este movimiento político, filosófico o ideológico,
un movimiento nacionalista. Ahora bien, tendemos a creer que el sionismo constituye algo así como la guía ideológica que dirigió políticamente la vertebración del Estado de Israel, constituyendo su parte más visible, su constitución material. Sin embargo, detrás del sionismo existe una componente pseudo espiritual que constituye la verdadera alma del sionismo, la más profunda, la verdadera. Y llegado a este punto, cabe preguntarse, ¿cuál será entonces la verdadera intención del sionismo? ¿La existencia misma del Estado de Israel como hogar para todos los judíos? ¿La recuperación del territorio? ¿La fundación de la nación? ¿La constitución del Estado? Pues no, señores, no es así. Y esta intención oculta constituye un aspecto luciferino del sionismo que es esencialmente contratradicional y contraespiritual. Pero eso lo abordaremos más adelante. Amigos y colaboradores, siempre se ha idealizado a la ciudad santa de Jerusalén como la ciudad de la paz, la ciudad internacional de la paz, como la proyección del Edén sobre la tierra. Entonces, ¿por cuál motivo, en cambio, es uno de los lugares más problemáticos, turbulentos y violentos? Y esta pregunta puede responderse si se sabe que allí es donde, en cierto modo, se abre una puerta hacia el cielo y en cierta medida y al mismo tiempo se abre también una hacia el inframundo. El sentido de esta simetría también se encuentra simbólicamente en el Edén, en cuyo centro está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí mismo, en mis videos, desde que hice el video sobre la misteriosa renuncia escatológica de Ratzinger, ese video lo hice en junio más o menos, aquí mismo, desde aquí mismo les vengo recordando sobre la naturaleza del cuerpo bipartito en cada institución humana y posible en todas las instituciones que rigen a la sociedad. Y los que conocen la Divina Comedia de Dante, que era un esoterista, era un esoterista, saben que cielo e infierno son como dos embudos opuestos, unidos por sus vértices. Por lo tanto, se comunican. Y esta es una especie de regla fija esotérica que rige en todos los lugares que son un centro, un portal, donde confluyen y se encuentran fuerzas que son especulares, que se reflejan la una en la otra, aunque una de ellas en realidad no es más que la sombra de la otra, y no podemos ponerla en el mismo lugar, y no puede encontrarse en el mismo lugar porque se trata de una no existencia, cuya existencia solo lo es en relación con la luz. Y me estoy refiriendo a la oscuridad, a la tiniebla, ni más ni menos como lo que son, inexistencias que de hecho desaparecen en el acto, en el momento que se presenta la luz blanca, la luz pura del Señor, no la luz descompuesta del arco iris, que es luz de magos, como bien lo sabía Isaac Newton, un verdadero mago que sabía lo que estaba haciendo y lo sabía hacer muy bien. Bueno, estar hablando de estas cosas justo como introducción al Medio Oriente y su notable y compleja problemática geopolítica les parecerá un poco extraño, pero es la mejor manera porque es como comenzar dando en el blanco, acertando en la cuestión más profunda, que es la que en el fondo atrae irresistiblemente a todos los creadores de problemas a esa región, justamente la región donde nació el que vino a quitar el pecado del mundo y por lo tanto a solucionarlos todos. Bueno, vayan entrenándose en pensar de esta manera, porque en muchas partes de esta serie de videos notarán la presencia de varios planos de la existencia
coexistiendo paralelamente en el mismo nicho de espacio-tiempo, porque es así como sucede todo el tiempo. Lo que pasa es que la naturaleza metafísica del hombre, que sabía de su verdadera trascendencia en su paso por el Valle de Lágrimas, esa sensibilidad quedó como un lejano recuerdo. La tenían los hombres hasta la Edad Media, más o menos, y aunque fuesen humildes, eran capaces de percibir y sentir, de acercarse o de huir de esas realidades superpuestas, contiguas. Y esa atrofia de esos sentidos que antes teníamos y ahora perdimos es también la obra muy bien lograda de los magos que ocultamente, o mejor dicho, ocultísticamente, impulsaron esa obra de perversión del dominio de lo natural que se llama modernidad. Eh, Recuerden que el dominio de lo natural es obra de Dios. Pues bien, esta obra que se llama modernidad, que de hecho es una obra que es más de ocultismo que de ciencia, yo ya la he explicado en dos videos míos. Capitalismo mágico, el totalitarismo inventado en Florencia. Y el otro video es Inglaterra, la cuna del capitalismo mágico moderno, cuyos links están más abajo en el texto descriptivo. Bueno amigos, el video me salió un poco largo, pero no podía resumirlo, ni siquiera como video introductorio. Lo que pasa es que el próximo video de esta serie va a salir es para dentro de un mes. ¿Por qué? Porque debo terminar de pulir y actualizar el material y eso se lleva su tiempo. Si se quiere hacer bien, si se quieren hacer bien las cosas, es como a mí me gusta. Este video lo saqué obligado por la urgencia y espero de todos modos haberles transmitido la idea de cómo va a ser la versión de los hechos que realmente ocurren en el Medio Oriente. Cosa que van a comenzar a conocer de ahora en adelante, conforme avance la serie, que va a ser más o menos como de 8 capítulos, estimo yo. Bueno amigos, como siempre, muchas gracias por la atención hasta el final. Cuiden sus mentes, permanezcan humanos, como nos recomienda Aura Palermo, y que Dios los bendiga.